Mi esposa dijo, deja de ser tan dramático, es solo coqueteo, cuando la vi dándole su número a como que todas mis tarjetas están congeladas. Tengo 33 millones de dólares. ¿Sabe quién soy? Sí, usted es la mujer que cambió el amor por un estilo de vida que no podía permitirse. Mi suegro, Richard, se estaba muriendo de cáncer de páncreas. Una enfermedad despiadada que no hace prisioneros. Era la definición de un hombre hecho a sí mismo, empezó sin nada y construyó una fortuna valorada en 33 millones de dólares a base de pura determinación y empuje. Una gran casa en las colinas, varios negocios, todo. Pasé noche tras noche a su lado en esos últimos meses, escuchando sus historias y viendo películas antiguas juntos. Mi esposa, Sara, apenas aparecía, a menos que quisiera dinero para otro viaje de yoga o una juerga de compras. Richard y yo teníamos un vínculo real. Se preocupaba por mis metas y me escuchaba de una manera que mi propia esposa nunca lo hizo. Unos 6 meses antes de que se pusiera muy enfermo, estábamos en su estudio compartiendo un buen whisky cuando me miró directamente a los ojos y dijo, Darien, eres un buen hombre. Mejor de lo que esta familia merece, si te soy sincero. En ese momento, se lo atribuí al whisky, pero esas palabras se me quedarían grabadas más tarde. Cuando Richard finalmente falleció, esperaba que ver a su padre desvanecerse le enseñara a Sara algo sobre la pérdida, sobre lo que realmente importa. Yo ya conocía ese dolor desde 5 años antes, cuando perdí a mis 2 padres en un accidente de coche. Ese duelo casi me destrozó, me dejó cuestionándolo todo. La reacción de Sara en aquel entonces, digamos que comprensiva no sería la palabra. Más bien parecía ligeramente molesta por mi colapso. Pensé que el fallecimiento de Richard podría cambiarla, que finalmente la obligaría a enfrentarse a la mortalidad, a la familia y a las duras verdades que hacen que la gente cambie sus prioridades. Pero en lugar de eso, trató la herencia como una niña mimada que se despierta en la mañana de Navidad para encontrar toda la juguetería bajo el árbol. La lectura del testamento fue una farsa. Sara estaba sentada allí con un elegante vestido negro que valía más que el alquiler de la mayoría de la gente, con una sonrisa de suficiencia como si ya supiera lo que venía. Cuando el abogado dijo que ella lo recibiría todo, la casa, el dinero, los negocios, ni siquiera parpadeó, solo asintió levemente, como si siempre hubiera sido suyo desde el principio. Ahí fue cuando las cosas se pusieron feas rápidamente. En cuestión de días, mi esposa, antes cariñosa, se convirtió en alguien a quien apenas podía reconocer. La mujer con la que me casé hace 7 años, la que se reía de mis chistes tontos y me robaba las patatas fritas del plato, había desaparecido. En su lugar, había una extraña, fría y cortante, que me miraba como si yo fuera la suciedad de su zapato. La mansión se convirtió en su trono, y yo no era más que una sobra. Empezó a lanzar indirectas de que debía buscar mi propio camino ahora que ella tenía la vida resuelta. En su mente, heredar millones le daba licencia para tratarme como leche agria. Luego llegó esa noche, 3 semanas después del funeral. Nunca la olvidaré mientras viva. Estaba en lo que solía ser nuestro dormitorio, doblando la ropa como una especie de sirviente doméstico, cuando Sara entró con una expresión tan gélida que podría haber congelado el infierno. Tenemos que hablar, dijo. Y, amigo, esas 4 palabras nunca han significado nada bueno en la historia del matrimonio. Levanté la vista del montón de camisas, tratando de leer su rostro. ¿En qué piensas, cariño? Fue entonces cuando lanzó la bomba nuclear que aniquiló lo que quedaba de nuestro matrimonio. Busca otro sitio donde vivir. No me importa dónde. Ahora eres inútil. Así de simple. Sin preámbulos, sin explicaciones, sin el típico rollo del no eres tú, soy yo. Solo veneno puro y sin adulterar, entregado con la calidez emocional de un parquímetro. Me quedé allí de pie durante lo que pareció una eternidad, sosteniendo una de sus blusas de seda en mis manos, tratando de procesar lo que acababa de oír. Perdona, logré articular. Me has oído, Darien. Eres peso muerto. Ya no te necesito. Ahora tengo todo lo que quiero, y tú solo estorbas. Detrás de ella, vislumbré a su hermano Marcus, acechando en el umbral de la puerta con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Había estado rondando más a menudo desde el final de Richard, susurrando veneno al oído de Sara sobre cómo ella merecía algo mejor, cómo estaba destinada a cosas más grandes. Las palabras me golpearon como un mazo en el pecho.
Esta era la mujer por la que lo había sacrificado todo. La mujer por la que había trabajado semanas de 60 horas para mantenerla mientras ella se encontraba a sí misma a través de pasatiempos caros. La mujer por la que había renunciado a mis propios sueños, rechazando oportunidades de trabajo y archivando mis ambiciones porque sus necesidades siempre eran lo primero. Sara, ¿qué demonios te pasa? Estamos casados. Hicimos unos votos. Oh, por favor. Agitó la mano con desdén, como si espantara una mosca molesta. Esos votos los hice cuando te necesitaba. Las cosas cambian. Yo he cambiado. Mis circunstancias han cambiado. Tú no. Esa noche, mientras Sara celebraba su nueva independencia con Marcus y sus amigos del club de campo, empaqué toda mi vida en 2 maletas destartaladas y una caja de cartón llena de fotos y recuerdos. 7 años de memorias compartidas reducidos a 3 contenedores que apenas llenaban el maletero de mi viejo Honda Civic. Mientras cargaba mis patéticas pertenencias en el coche, no pude evitar pensar en todos los compromisos que había hecho. Todos los pedazos de mí mismo que había cedido para hacerla feliz. El ascenso que rechacé porque habría significado mudarnos. Los amigos con los que perdí el contacto porque a Sara no le gustaban. Los pasatiempos que abandoné porque no eran lo suficientemente sofisticados para su círculo social. ¿Y para qué? Para ser descartado en el momento en que ya no era útil. Lo peor ni siquiera fue la traición. Fue la crueldad casual de todo el asunto. Ni siquiera tuvo la decencia de fingir que era difícil para ella. Sin lágrimas, sin disculpas, sin reconocimiento de lo que habíamos compartido. Solo un despido frío y calculado, como si fuera un empleado despedido de un trabajo que nunca había solicitado. Déjenme que les hable de tocar fondo. Huele a desinfectante industrial mezclado con los sueños rotos de cada pobre diablo que se ha registrado en el Sunset Motor Lodge. El lugar cobraba $39 la noche y tenía un letrero de neón parpadeante que, en un buen día, solo lograba deletrear su TMO. El recepcionista apenas levantó la vista cuando entré tambaleándome por la puerta con mis posesiones mundanas. Simplemente deslizó una llave por el mostrador y gruñó algo que podría haber sido habitación 12. La habitación 12 era una obra maestra de la hospitalidad económica. La alfombra tenía un encantador tono de ¿qué demonios pasó aquí?, y el papel pintado se estaba pelando como una mala quemadura de sol. La cama parecía haber pasado por más relaciones que una estrella de Hollywood. Y el baño era menos acogedor que la mayoría de las escenas de un crimen. Pero aquí está lo bueno. Este tugurio era el paraíso comparado con el páramo emocional en el que vivía. Me derrumbé en ese colchón hundido y me quedé allí, mirando una mancha de humedad en el techo que se parecía sospechosamente a Jesús o quizás a un pato muy triste. Fue entonces cuando el regalo de despedida de Sara realmente empezó a carcomerme. Antes de que empaquetara mi vida en contenedores, me había lanzado un puñado de billetes como si yo fuera un artista callejero que acababa de masacrar una canción de los Beatles. Toma, había dicho, sin siquiera mirarme. Esto debería durarte unas semanas. Hasta que decidas tu próximo movimiento. $300. 7 años de matrimonio y yo valía $300 para ella. Pero mientras yacía allí, escuchando a mi vecino de arriba aparentemente audicionar para el equipo olímpico de lanzamiento de muebles, algo empezó a roerme por dentro. No era solo la humillación o la traición, aunque ambas estaban haciendo un buen trabajo comiéndome vivo desde dentro. No, era otra cosa. Algo que no cuadraba. Richard Hayes no era el tipo de hombre que dejaba las cosas al azar. Ese hombre había sido un perfeccionista en todo. Sus negocios, sus inversiones, diablos, incluso la forma en que organizaba su cajón de calcetines era como algo sacado de un manual militar. Había planeado cada detalle de su imperio con la precisión de un relojero suizo, lo había construido desde cero a base de pura determinación y una atención casi obsesiva al detalle. Entonces, ¿por qué un tipo como él simplemente le dejaría toda su fortuna a Sara y se marcharía sin más? Había pasado suficiente tiempo con Richard a lo largo de los años como para saber lo que realmente sentía por su hija. No me malinterpreten, la amaba, pero no era ciego a sus defectos. El hombre había construido un imperio empresarial a base de trabajo duro y sacrificio. Y el mayor logro de Sara era dominar el arte de gastar el dinero de otras personas con una habilidad de nivel olímpico. Richard solía bromear al respecto, de hecho.
Esa chica podría quemar una fortuna más rápido que Sherman atravesando Georgia, decía con esa mezcla de afecto y exasperación que solo un padre puede lograr. Sabía que era una consentida, sabía que era perezosa, sabía que tenía tanto sentido para los negocios como un pez dorado. Entonces, ¿un tipo así realmente le entregaría todo a alguien que sabía que probablemente lo malgastaría todo en bolsos de diseñador y vacaciones europeas? Cuanto más lo pensaba, más me molestaba. A las 3 de la mañana, había logrado convencerme de que estaba perdiendo la cabeza. El duelo y la desesperación me hacían ver conspiraciones donde no las había. Sara había heredado todo de manera justa y yo solo era el marido descartado buscando algún tipo de justicia cósmica que no existía en el mundo real. Pero cuando el amanecer finalmente se coló por esas cortinas apolilladas, tomé una decisión. Llámenlo curiosidad, llámenlo desesperación, llámenlo los últimos y patéticos jadeos de un hombre que lo había perdido todo. Iba a descubrir la verdad. Con los pocos dólares que me quedaban después de pagar otra noche en el paraíso, saqué mi teléfono y busqué a Charles Whitmore, el abogado de Richard de toda la vida. Mis manos temblaban mientras marcaba. Probablemente iba a ser la llamada telefónica más vergonzosa de mi vida. El patético yerno buscando migajas, esperando contra toda esperanza que tal vez hubiera algún tipo de error, alguna pequeña laguna que pudiera lanzarme un salvavidas. La oficina de Charles Whitmore gritaba dinero viejo desde cada superficie revestida de caoba. Entrar por esas puertas fue como retroceder a otro siglo, donde los tratos cerrados con un apretón de manos realmente significaban algo. La recepcionista me informó que el señor Whitmore podía verme de inmediato, lo que debería haber sido mi primera pista de que algo andaba mal. En mi experiencia, los abogados no lo dejan todo por tipos arruinados que huelen a jabón barato de motel y desesperación. Pero Charles me saludó como si yo fuera el hijo pródigo que regresa a casa para la cena de Navidad. Darien, muchacho, prácticamente saltó de detrás de su enorme escritorio. He estado intentando localizarte durante semanas. Tu esposa me dijo que te habías ido de la ciudad. Me detuve en seco. ¿Te dijo qué? Dijo que habías hecho las maletas y te habías mudado a Arizona o Nevada, a algún lugar del oeste. Dijo que querías un nuevo comienzo después del fallecimiento de Richard y que no querías ser contactado por ningún asunto legal. La sangre en mis venas se convirtió en agua helada. Esa mentirosa, intrigante y traidora había estado interceptando mi correo, filtrando mis llamadas, básicamente borrándome de la existencia mientras jugaba a ser la reina del castillo. Charles, dije, tratando de mantener la voz firme. He estado alojado en el Sunset Motor Lodge, a unos 15 minutos de aquí. Nunca me fui de la ciudad, y te aseguro que nunca le dije a nadie que no quería ser contactado. Las cejas del viejo abogado se dispararon tan alto que prácticamente desaparecieron en su línea de cabello. Se acercó a un archivador y sacó una gruesa carpeta de Manila con el nombre de Richard. Hijo, dijo. Tenemos que hablar, y me refiero a ahora mismo. Charles se acomodó detrás de su escritorio con la carpeta frente a él, mirándome como si estuviera a punto de darme una noticia que o bien me alegraría el día o me arruinaría la vida. Darien, ¿qué te dijo exactamente Sara sobre el testamento de su padre? Que ella lo heredó todo. La mansión, el dinero, todo el imperio de 33 millones de dólares. Bastante claro y simple, según ella. Charles hizo un ruido que sonó como un cruce entre una risa y un bufido. Claro y simple. ¡Qué gracioso! Abrió la carpeta y sacó lo que parecía ser el testamento original. Papeles gruesos de aspecto oficial con más sellos y firmas que un tratado de paz. Déjame preguntarte algo, hijo. ¿Realmente viste ese supuesto testamento? ¿Estuviste presente en la lectura? Recordé ese día. Sara había llegado a casa de la oficina del abogado prácticamente radiante de satisfacción, agitando unos papeles como si acabara de ganar la lotería. Pero ahora que lo pensaba bien. No, admití. Dijo que era un asunto de familia, que como no era un pariente de sangre, no necesitaba estar allí. Trajo a casa copias de algunos documentos, pero nunca vi el testamento real. Charles negó con la cabeza como si le acabara de decir que le había comprado el puente de Brooklyn a un tipo con una gabardina. Por supuesto que lo hizo. Le dio la vuelta al testamento para que pudiera verlo, y mi corazón empezó a latir como si acabara de correr una maratón. Incluso al revés, pude ver mi nombre mencionado varias veces a lo largo del documento.
Darien, según el último testamento y voluntad real de Richard, el que firmó, fue presenciado y notariado en esta misma oficina, tú eres el principal beneficiario de su patrimonio. Las palabras me golpearon como un tren de carga que transportaba un cargamento de incredulidad. Lo siento, ¿qué? La mansión, el 70% de sus activos líquidos, el control mayoritario de sus holdings empresariales. Es todo tuyo, hijo. Hasta el último centavo. Me quedé mirando el documento como si estuviera escrito en sumerio antiguo. Pero Sara dijo. A Sara se le dejaron 10 millones de dólares, continuó Charles, hojeando las páginas. Una herencia muy generosa, por cierto, pero venía con condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Charles se ajustó sus gafas de leer y encontró la sección pertinente. El legado a Sarah Hayes Morrison está supeditado a su trato hacia su esposo, Darien Morrison, tras el fallecimiento de Richard. En caso de que ella no honre los lazos del matrimonio y no trate a su esposo con el respeto y la dignidad que merece, dicho legado será nulo y sin efecto, y esos activos volverán al beneficiario principal. Se me secó la boca. ¿Me estás diciendo que al echarme como si fuera la basura de ayer, ella renunció a toda su herencia? Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Charles se reclinó en su silla con algo que podría haber sido satisfacción bailando en sus ojos. Richard fue muy específico con esta cláusula. Había observado el comportamiento de su hija a lo largo de los años, visto cómo te trataba, y quería asegurarse de que su dinero no le permitiera convertirse en una persona aún peor de lo que ya era. Sentí como si estuviera teniendo una experiencia extracorporal. Esto es una locura. ¿Por qué no sabía ella de esto? Oh, pero lo sabía. Charles sacó otro documento, un recibo que mostraba que a Sara se le había proporcionado una copia completa del testamento 3 días después del funeral. Recibió el testamento completo y sin censura. Decidió ignorar las condiciones, probablemente pensando que solo era la forma de su padre de ser dramático desde el más allá, así que apostó 10 millones de dólares y perdió estrepitosamente. Charles ya no podía ocultar su sonrisa. Richard siempre dijo que su hija era demasiado arrogante para su propio bien. Resulta que tenía razón. Luego sacó una grabadora de cinta antigua y pulsó el play. La voz de Richard llenó la habitación. Débil por la enfermedad, pero inequívocamente decidida. Darien, si estás escuchando esto, significa que mi hija ha mostrado su verdadera cara. Lo siento, hijo. Intenté criarla mejor, pero algunas personas simplemente nacen egoístas. Has sido más una familia para mí en estos últimos años de lo que ella nunca lo fue. Cuida de lo que he construido. Úsalo sabiamente. Y no dejes que te haga sentir culpable para que le des un maldito centavo. Ella tomó su decisión. La grabación terminó y me quedé allí sentado, sintiendo como si un rayo emocional me hubiera alcanzado. En el lapso de 20 minutos, había pasado de ser un marido descartado que vivía en un motel de mala muerte a ser el heredero de un imperio multimillonario. Entonces, ¿qué pasa ahora?, logré preguntar finalmente. Ahora, sonrió Charles como un tiburón que acababa de avistar un banco de peces particularmente sabrosos, hacemos esto oficial. En cuestión de horas, pusimos todo en marcha. Las cuentas bancarias fueron congeladas más rápido que un lago de Minnesota en enero. Las tarjetas de crédito fueron canceladas con la eficiencia de un horario de trenes suizo. Los servicios públicos de la mansión fueron transferidos de nuevo a mi nombre al cierre de la jornada. Pero el verdadero golpe fue descubrir que Sara le había pagado $50.000 a un falsificador de documentos de pacotilla para crear documentos de testamento falsos usando membretes robados de la oficina de Charles. Le había pagado con dinero de las cuentas de Richard. Dinero al que, según el testamento real, nunca tuvo acceso legal en primer lugar. Decidí dar un pequeño paseo hasta la que ahora era oficialmente mi casa. Llegué a la mansión justo cuando el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el césped perfectamente cuidado. La casa se veía diferente de alguna manera, más pequeña, menos intimidante. Quizás eso es lo que sucede cuando te das cuenta de que realmente posees algo en lugar de simplemente visitarlo. Entré con las nuevas llaves que Charles me había dado, y fue entonces cuando lo oí, el inconfundible sonido de Sara teniendo un colapso total y absoluto en la cocina. ¿Cómo que la tarjeta fue rechazada? Es imposible. Tengo millones en esa cuenta.
La encontré de pie junto a la isla de granito de la cocina con el teléfono pegado a la oreja y la cara roja de una furia que normalmente precede a una orden de alejamiento. Llevaba uno de sus trajes de diseñador, pero su habitual compostura perfecta se estaba resquebrajando como pintura barata. Cuando se dio cuenta de que yo estaba en el umbral, su rostro pasó por más cambios de color que un anillo del humor en una tormenta eléctrica. «Darien, ¿qué estás haciendo aquí?» «Vivo aquí», dije, sacando las llaves y haciéndolas sonar solo para ver su rostro contorsionarse de confusión. «Recuerda, esta es mi casa». «¿Tu casa? ¿De qué demonios estás hablando?» «Yo heredé». «¿Qué heredaste qué?» «No heredaste una mierda, Sara». Me acerqué al mostrador de la cocina y me apoyé en él como si fuera el dueño del lugar, lo cual era. «Resulta que tu papi te dejó una bonita asignación, pero venía con condiciones. Condiciones que tú cortaste en el momento en que decidiste que yo era inútil». El color se le fue del rostro como si alguien hubiera quitado un tapón. «Eso es imposible». «Leí el testamento. Todo me lo dejaron a mí». «Leíste una falsificación, cariño. Una falsificación muy cara y muy ilegal que está a punto de meterte en más problemas que a un pavo en el Día de Acción de Gracias». Como si fuera una señal, su teléfono empezó a sonar con llamadas de todos los bancos y compañías de tarjetas de crédito que había estado desangrando. Me dirigí hacia la puerta, luego me detuve y me volví hacia ella. Todavía estaba allí de pie, en estado de shock, con su teléfono vibrando con el sonido de todo su mundo financiero implosionando. «Ah, y Sara», dije, con la mano en el pomo de la puerta. «Quizás quieras llamar a un abogado. Uno bueno, porque la falsificación y el fraude son delitos graves, y he oído que el naranja no es tu color». 2 días después, el mundo cuidadosamente construido de Sara se derrumbó como un castillo de naipes en un huracán. Su madre, Eleanor, apareció como un ángel vengador vestido de Chanel, ofreciendo sobornos que escalaron de 2 a 5 y a 10 millones de dólares. Cuando seguí negándome, me amenazó con las prácticas comerciales cuestionables de Richard y con investigaciones federales que podrían bloquear el patrimonio durante décadas. Fue entonces cuando supe la verdad que lo cambió todo. Richard había estado trabajando con el FBI durante 2 años como testigo cooperante. Todas esas empresas fantasmas sospechosas que Eleanor amenazaba con exponer formaban parte de una operación federal autorizada para atrapar a verdaderos blanqueadores de dinero y criminales. Richard había ayudado a desmantelar una importante red criminal, ganando 2,3 millones en honorarios de consultoría del gobierno por su cooperación. El FBI me pidió que llevara un micrófono durante mi siguiente reunión con Sara y Eleanor. Cayeron directamente en la trampa, profiriendo amenazas de extorsión y admitiendo múltiples delitos federales en la grabación. Cuando la agente Martínez y su equipo irrumpieron por la puerta, Eleanor preguntó, ¿qué investigación federal? Martínez sonrió y dijo, la que su marido nos ha estado ayudando a llevar a cabo durante los últimos 2 años. La expresión en el rostro de Eleanor no tenía precio, como si acabara de descubrir que la gravedad era opcional y estuviera a punto de caer hacia arriba, al espacio. Sara gritó que la había traicionado, pero la miré directamente a los ojos y le dije, intentaste borrarme de la existencia, cometiste fraude y luego intentaste extorsionarme. No te traicioné. Simplemente dejé que te ahorcaras con tu propia soga. Sara fue condenada a 18 meses en una prisión federal por fraude, extorsión y conspiración. Eleanor recibió 2 años por los mismos cargos, más obstrucción a la justicia. Me escriben cartas desde la cárcel todas las semanas. Súplicas desesperadas de perdón que nunca abro. La mujer que llamó inútil a su marido probablemente esté compartiendo celda con alguien que aprecia ese tipo de ironía. 6 meses después, vivo en mi mansión dirigiendo la Fundación Richard Hayes para la Integridad Familiar, ayudando a otras personas que han sido estafadas por parientes codiciosos y cónyuges manipuladores. A veces me paro en el balcón donde Richard solía ver el atardecer, sosteniendo un vaso de su whisky favorito y pensando en cuánto ha cambiado todo. El hombre asustado y roto que empaquetó su vida en 2 maletas ha desaparecido, reemplazado por alguien que entiende su propio valor. Y este rey no está interesado en gobernar a través del miedo, el dinero o la manipulación. Estoy construyendo algo mejor que un imperio. Estoy construyendo un legado que habría enorgullecido a Richard. La fundación ya ha ayudado en docenas de casos en solo 6 meses.
Hemos ayudado a esposas cuyos maridos ocultaron activos durante los procesos de divorcio, a hijos adultos cuyos padres fueron manipulados para cambiar testamentos por cuidadores cazafortunas, y a personas como yo que fueron descartadas como inútiles hasta que demostraron lo contrario. Cada historia de éxito se siente como una pequeña victoria contra el tipo de crueldad que Sara me mostró. También he aprendido más sobre la doble vida de Richard gracias al agente Martínez. El hombre arriesgó su vida todos los días durante 2 años, asistiendo a reuniones con criminales genuinamente peligrosos mientras llevaba micrófonos y recopilaba pruebas. Algunas de estas personas estaban conectadas con cárteles, operaciones de tráfico de personas y traficantes de armas. Los 347 millones de dólares incautados fueron solo la punta del iceberg. Desarticularon redes enteras de empresas criminales que llevaban décadas operando. La parte más satisfactoria, los amigos de Yanor en el gobierno federal resultaron ser los mismos agentes con los que Richard había estado trabajando. Cuando ella se jactaba de tener contactos que podían hacerme la vida difícil, sin saberlo, me estaba amenazando con las mismas personas que estaban agradecidas por la cooperación de Richard. La agente Martínez me dijo que se rieron mucho de eso. A veces me pregunto qué habría pasado si Sara simplemente me hubiera tratado con una decencia humana básica. Habría heredado 10 millones de dólares, más dinero del que la mayoría de la gente ve en 10 vidas. En cambio, su codicia y crueldad le costaron todo. La ironía es que si simplemente hubiera sido una esposa decente, seguiría siendo increíblemente rica. Pero eso requería que me viera como un ser humano en lugar de como un peso muerto. Las cartas desde la prisión se han vuelto más desesperadas con el tiempo. La última de Sara afirmaba que ahora era una persona diferente y que la prisión le había enseñado el valor del amor y la lealtad. Las cartas de Eleanor alternan entre diatribas llenas de rabia sobre cómo destruye a la familia y patéticos intentos de manipulación emocional sobre cómo es solo una viuda afligida que cometió errores. Nunca respondo, pero las leo de vez en cuando necesito motivación para la fundación. Cada historia lacrimógena que escriben me recuerda cómo mostraron su verdadera cara cuando pensaron que tenían todas las cartas. La gente no cambia fundamentalmente. Simplemente revelan quiénes fueron realmente todo el tiempo cuando las circunstancias son las adecuadas. Marcus, el hermano de Sara, que estaba tan engreído por mi caída, ha guardado un silencio de radio absoluto desde los arrestos. Resulta que cuando tu hermana y tu madre son criminales federales, es más difícil mantener ese aire de superioridad. Lo último que supe es que estaba lidiando con sus propios problemas financieros después de algunas inversiones empresariales cuestionables. El karma tiene una forma de dar la vuelta. La mansión se siente como un hogar ahora, de una manera que nunca lo fue cuando estaba casado con Sara. He redecorado todo para reflejar quién soy realmente, en lugar de lo que pensaba que necesitaba ser para encajar en su mundo. La biblioteca donde Richard y yo solíamos hablar se ha convertido en mi habitación favorita. Es donde hago la mayor parte de mi trabajo de la fundación y donde guardo ese billete de $300 enmarcado. Actualización para aquellos que pregunten sobre la red criminal que Richard ayudó a exponer: 17 arrestos, 347 millones de dólares incautados, múltiples sindicatos criminales internacionales desarticulados. Mi suegro era básicamente Batman con traje de negocios, y no solo heredé su fortuna, sino su legado de justicia. Los $300 que Sara me dio, los enmarqué con una nota, lo que 7 años de matrimonio valieron para mi exesposa. Cuelga en mi oficina como un recordatorio de lo lejos que he llegado y de lo equivocada que puede estar la gente sobre tu valor.